Romanos 15, glorificando a Dios. Acercándose al final de su carta, Pablo presenta últimas recomendaciones. Primero, que la mayor preocupación de la iglesia sea la misma que la de Cristo, glorificar a Dios. Segundo, destaca el encargo de anunciar el Evangelio al explicar por qué viajaba constantemente a lugares que no tenían una iglesia establecida. Tercero, da evidencias del valor y el papel de la oración, al pedir que los hermanos se unan a él en ese propósito. A partir del versículo 4, el apóstol anima a la iglesia y les dice que la revelación de las Escrituras sirve para consolarnos, enseñarnos, esperar confiados las promesas de Dios, lo que produce esperanza en nuestro corazón. Ora para que el poder divino actúe entre los hermanos, haciéndolos más unidos, dispuestos a recibirse unos a otros, de la misma manera como son recibidos por Jesús. El versículo 7 dice, por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Se citan profecías del Antiguo Testamento que señalaban el momento cuando los gentiles serían recibidos de manera especial entre el pueblo de Dios. Prejuicios y enemistades étnicas no deben impedir que la luz del Evangelio traspase todas las fronteras humanas y encuentre lugar en el corazón hasta del peregrino más lejano. La única manera de glorificar a Dios, explica Pablo, es permitir que su gloria sea conocida aún entre los que nunca oyeron hablar de él. Después, el apóstol pasa a hablar de la sagrada tarea ministrando el Evangelio, explicando que ya sabía que la iglesia era conocida, la iglesia presente en Roma conocía el Evangelio, pero quería asegurarse que los hermanos de allá mantuvieran esas cosas vivas en la memoria. Además de recordar los fundamentos de la verdad, él tenía la noble misión de divulgar en diferentes lugares lo que Cristo personalmente le había transmitido. Él quería afirmar la fe de los creyentes en Roma como para alcanzar nuevos territorios y conversos, de modo que el nombre de Cristo fuera conocido, especialmente donde todavía no había sido oído antes. Ya estaba profetizado desde antes, estaba haciendo su parte para glorificar a Dios entre los gentiles. Un ejemplo de compromiso misionero. La última parte del capítulo se ocupa el pedido de oración de Pablo, con argumentos que destacan el valor y el papel de la oración. Pablo comprendía el papel de la oración intercesora y pidió que los hermanos elevaran clamores al cielo para que el Señor los librara de la oposición de judíos rebeldes que vivían en Judea, que buscaban entorpecer los esfuerzos para que su trabajo fuera bien aceptado entre los creyentes de Jerusalén. Son asuntos serios para él, para la iglesia. Mostrar tanta confianza en la oración es una evidencia de su valor para la edificación del creyente, para dirigir el liderazgo, para el avance de la iglesia. El versículo 30 presenta la súplica. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Este pedido involucra a toda la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu, en favor de la obra evangélica y del obrero y del misionero. ¿Qué aprendemos de este capítulo? La preocupación del apóstol debe ser la nuestra. Buscar a Dios en todo lo que pensamos, hablamos y hacemos. Ese debe ser el gran propósito de nuestra vida y de la iglesia. Estar consciente y vivir de acuerdo con el mandato sagrado de anunciar el Evangelio de Dios donde sea necesario. Esto implica tomar las prioridades. Al vivir de esta forma, estamos en constante oración, suplicando la intervención divina en favor de los misioneros, de sus hijos, los creyentes y la obra de Dios.
glorificar a Dios, anunciar el Evangelio, orar con fervor. Ese fue el clamor de Pablo. Que ese también sea nuestro clamor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el propósito de Pablo de glorificar, de orar y de compartir la fe con otros. Que ese también sea nuestro clamor, que esa también sea nuestra pasión. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere.